Perfecto. Bueno, bienvenidos a un episodio más del Café de la Tarde GT. Les saluda Alejandra Durán desde Guatemala, Centroamérica, ya saben. Empezamos un poquito retrasaditos, pero bueno, detalles de la tecnología que siempre va en contra de uno. Pero ya estamos aquí. Muchas gracias a quienes han esperado, a quienes están viendo esta entrevista en vivo y a quienes la van a ver en diferido, pues bienvenidos sean. Hoy tengo, ya vieron ustedes por ahí en las redes, tengo a Sheresade Zuria. Vamos a estar hablando sobre la diversificación de los servicios profesionales en traducción y creo yo que no puede tener una mejor invitada, ya ustedes verán por qué. Sheresade es licenciada en traducción e interpretación, tiene 2 maestrías, una en traducción audiovisual y una en traducción literaria. Los idiomas con los que trabaja es catalán, español, inglés y alemán. Y pueden seguirla y saber un poquito más de ella, si no es que la siguen ya, que sería un pecado mortal. Pero bueno, pueden seguirla en su página web, Las Mil y Una Traducciones, y en su blog, en La Luna de Babel. El blog se los súper recomiendo, suscríbanse, porque todo lo que publica Sheresade es muy, muy interesante y se aprende muchísimo también, además. Entonces, bueno, te doy la más cordial bienvenida, Sheresade. Muchas gracias por aceptar. No, gracias a ti y gracias por la introducción. Pues bueno, vamos a empezar directo al grano. Yo tuve que hacer un chivito de preguntas porque luego me voy por las ramas. Me gustaría empezar preguntándote, a ver, como yo, en mi experiencia, ¿no? Como yo te conocí a ti, yo llegué a Sheresade y cuando llegué a Sheresade yo veía que era traductora de género erótico, por ejemplo, ¿no? Y no dudo que haya clientes que te busquen precisamente por la traducción de ese género. Entonces, cuando estás encasillada, entre comillas, en un género, ¿cómo buscas nuevos clientes ofreciéndoles nuevos giros? Es decir, no, yo también hago traducción audiovisual o también hago traducción literaria, no solo erótica. ¿Cómo te acercas a nuevos clientes? Vale, yo creo que aquí se pueden hablar de varias cosas. En un principio, sí que es verdad que la gente me tenía más encasillada con este tema porque es algo muy vistoso, es algo que llama la atención. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de sexo, evidentemente, de las diferencias entre nomenclatura y términos específicos, inglés, español, eso llama mucho la atención. Entonces, es normal que mucha gente en un principio pensara que me dedicaba únicamente a eso. Pero eso yo creo que fue más por tema de redes y por cómo lo vendí yo misma, ¿eh? Yo soy consciente de que en un principio, claro, a eso le sacas jugo, la gente te presta atención y claro, y también intentas aprovechar un poco el tirón en ese sentido. Pero es muy fácil. Cuando ves eso, entonces intentas revertir la tendencia, pues intentas también publicar un poco más tus otras traducciones o acabo de publicar o se acaba de publicar la traducción de este libro, algo que no sea erótico, o he hecho los subtítulos de lo que sea, con lo cual tú también intentas dar una imagen de algo que sea distinto. En cuanto a buscar trabajo, claro, piensa que no todos los clientes, quizás sí más en nuestro mundillo, porque todas las cosas que escribo van dirigidas a traductores que están formándose o a gente que ya está en el mundillo, pero quizá mi blog no va tan enfocado a los clientes, aunque sí que muchos lo han leído y me han contratado por eso. Pero en cuanto a clientes, nada, la cuestión es abordarlos con toda tu amplia gama de cosas. Es decir, por ejemplo, para las editoriales intento añadirles siempre una lista de libros publicados con todos los géneros distintos para que vean que no solo es romántica, sino que he hecho juvenil, he hecho ensayo, que he hecho un poquito de todo. Y lo mismo, cuando vas a enfocarte a alguien, por ejemplo, para audiovisual, pues te centras más en tu currículum basado en las películas que he traducido, lo que he revisado, los subtítulos que he hecho. Es decir, al fin y al cabo, cuando vas a buscar clientes, también dependiendo del perfil que tiene el cliente, pues ya orientas la información que le das acerca de eso, ¿no? Es decir, quizá uno de los subtítulos, un proveedor o alguna empresa, alguna agencia de doblaje, lo que sea, pues quizá no le interesa tanto a tu vertiente como traductora editorial, sino que le interesa más tu otro perfil como audiovisual. Entonces, para mí, yo creo que una de las cosas más importantes es adaptar bien toda la información que le quieres dar a ese cliente en especial. Yo creo que por eso también intentas diferenciarte un poco y que vea que haces cosas distintas. Claro, y me pongo a pensar un poco, digamos, cuando lo ves en retrospectiva,
porque ahora pues ya tú tienes una cartera de clientes, ¿no? Y siempre buscas nuevos, pero cuando lo ves en retrospectiva y piensas en ese primer cliente que es el que te da la oportunidad de comprobar que sí, digamos que sí puedes ofrecer servicios de calidad en otro ámbito. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, pero esa es mi experiencia y me encantaría escuchar la tuya. Yo lo confieso, yo hacía traducción audiovisual, por ejemplo, en plataformas como Amara o TED, los videos de TED, ¿no? Ajá. Entonces, me sirvió en alguna ocasión para decirle, bueno, yo he trabajado en estos. Claro, no es un trabajo pagado y es una cuestión voluntaria y hay mucha tela que cortar ahí en ese tema, pero también es como que te vas haciendo un pequeñito portafolio para poder comprobar que sí manejas el campo, ¿no? Sí. Sí, No, yo no sé creo cómo que lo ves en ese contacto de ese nuevo cliente, que es el que te va a dar claro, la oportunidad. yo creo que es importante distinguir estas cosas, porque a veces se nos llena mucho la boca hablando de intrusismo, de que no hay que trabajar gratis, pero creo que hay que distinguir muchas cosas. Es decir, tú puedes empezar a demostrar tu valía, por ejemplo, una agencia de traducción, habiendo traducido pro bono para alguna agencia, alguna organización, alguna ONG. Es decir, yo creo que tampoco es que esté tan mal visto, pero si tú puedes practicar con algo, ya sea pues eso, trabajando pro bono o haciendo los subtítulos para TED, algo con lo que tampoco vayas a sacar un rendimiento económico, entiéndeme, es decir, no estoy pagando la cuota de autónomos, pero me estoy enriqueciendo por otro lado. Eso ya es más discutible, pero poder practicar con algo así, con textos que son reales, luego va en beneficio tuyo, pero vamos, totalmente, y es algo que evidentemente luego puedes demostrar, aunque no haya sido remunerado, pero es una manera que tienes tú de demostrar que tienes experiencia en eso, que te interesa trabajar, que has tenido esa inquietud. Yo creo que eso solo va a entrar al final. Aunque podamos pensar que, bueno, no cobras y tal, evidentemente es una puerta de entrada, tampoco lo vas a hacer toda tu vida, pero es una buena manera de empezar y de tener algo en ese currículum, ¿no? Que es lo que al principio nos apena a todos, el hecho de decir, es que solo puedo poner mis estudios, pero no tengo nada más. Pero ese nada más son con estas pequeñas cosas que puedes ir haciendo. Exacto, yo recuerdo muchísimo un congreso, yo le llamo el congreso, un congreso hace 2 años en el que fue el primer congreso de traducción audiovisual en Latinoamérica, fue en Perú, y ahí estuvieron de invitados como ejes, digamos, Frederick Chaume y Jorge Díaz Cintas. No son desconocidos en el mundo audiovisual, ¿no? Entonces, con esos maestros, ahí vi la luz yo. Entonces, Jorge decía, están todas estas páginas en donde ustedes pueden colaborar y hacer trabajo, así como dices, no pro bono, para que puedan practicar y que puedan ir armando su portafolio. Claro, no lo vas a hacer toda tu vida, como bien lo decía, sino es únicamente para que ustedes tengan contacto con la realidad. Es decir, no es un proyecto en la universidad, no, es ya la vida real. Exacto. Entonces, esa práctica no solo te sirve, te enriquece profesionalmente, sino también vas a tener algo que decir, bueno, vea este video que yo lo hice. Entonces, me lleva mucho a pensar en las ventajas también que puede tener el uso que le demos a ese trabajo gratuito, ¿no? Que es muchas veces criticado. Y ahora viene un tema que también lo traté cuando entrevisté a Damián Santilli. Y yo le decía, a ver, entonces, cuando hablamos sobre la diversificación, no está peleado con la especialización. Es decir, hay muchos mitos en cuanto a, bueno, es que si me especializo, solo eso voy a poder traducir. Lo cual, déjame decirte que no es tu caso. Es decir, tú tienes 2 maestrías, tienes la de traducción audiovisual, tienes la de traducción literaria, son campos de especialización, pero eso no ha cerrado tu oportunidad de ofrecer más servicios. ¿Cómo ves la especialización en la búsqueda de la diversificación de servicios? A ver,
¿Cómo lo plantearía? Yo creo que es importante tener tu especialización porque de alguna manera también es una manera de desmarcarte. Es decir, si dices que Claro. simplemente lo sabes traducir todo, el cliente desconfía. Es decir, yo he visto currículums o gente que dice, yo es que traduzco, soy especializado en medicina, traducción jurídica, audiovisual y un montón de cosas y dices, a ver, no puede ser. Yo reconozco, por ejemplo, en médica no me metería nunca. Porque creo que me faltan muchas tablas, me faltan conocimientos y para mí es una cosa muy, muy seria. Unos campos como literaria y audiovisual compaginables, y siempre lo digo, primero, por tiempo, un libro te puede llevar un periodo más largo de tiempo, que puedes ir combinando con tareas de audiovisual que son más para ahora. Quizá es un capítulo para dentro de 2 días o para mañana, pero puedes ir metiendo ahí, igual que otros trabajos de agencia. Pero porque son 2 especialidades que no veo tan, digamos, exclusivas entre sí. Claro. Al fin y al cabo, audiovisual, yo, por ejemplo, lo que hago de subtitulación, no tengo que hacer el spotting, no tengo que marcar tiempos de entrada, con lo cual lo que a mí me llega es el guión o es ya con el programa propio del cliente y solo tengo que preocuparme de que el texto sea coherente y que esté bien, con lo cual, al fin y al cabo, se parece un poquito más a la traducción editorial, que me deja Claro. mucha más libertad, porque no tengo que ocuparme de las cuestiones técnicas que cualquier otro tipo de traducción. Entonces, yo creo que aquí es un poquito ir con ojo y sentido común. Es decir, no se puede decir que somos maestros en todo, pero sí que dentro de nuestras posibilidades, sin mentir y siendo conscientes con lo que podemos o no podemos hacer, pues mirar qué podemos atacar. Yo, por ejemplo, no me propondría nunca, no me propondría una editorial para hacer de correctora editorial, porque no tengo ese conocimiento. Pero sí que para un cliente directo yo puedo proponerme para corregir textos así a grandes rasgos. Es decir, que también es ver lo que se te da bien, pues me da muy bien leer y detectar fallos. Pues yo a un cliente directo eso sí que se lo puedo proponer. No tanto a una editorial, por ejemplo, porque es más especializado, pero sí que es algo que yo puedo añadir a mi cartera, digamos, de servicios o toda la gama que ofrezco. Así que así es un poquito con medida, sin pasarse, pero sí que teniendo algo de especialización, luego evidentemente puedes hacer otras cosillas y hay oportunidades ocultas que decimos en muchos sitios. Hay mucha gente que quizá no sabe que tiene esa necesidad de traducción. Algunas empresas que nunca se lo habían planteado o tenían a alguien que se lo hace y que se lo hace mal y llegas tú y dices, mira, he visto en tu página web que tienes unos errores, pues yo te propongo realizar esa traducción o yo soy un traductor y creo que soy el perfil para hacer eso. Es decir, yo creo que al fin y al cabo tienes que ir con 1000 ojos siempre para detectar dónde puede estar ahí el cliente que te está esperando, porque a veces ni él mismo lo sabe. Y yo creo que ahí un poquito está el kit de la cuestión. Es decir, tener tu especialización, estar abierto siempre, no cerrarte, pero tampoco decir que haces 1000 cosas porque entonces no resulta nada creíble. Claro, y es que también, y lo has tratado mucho en tu blog, también está la cuestión de ser bastante proactivo, ¿no? Contar con mucha iniciativa y de pensar out the box, es decir, pensar de formas que convencionalmente tal vez no se pensarían, como bien dices, buscar ese cliente o si me topo con una página, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que estoy haciendo tal vez alguna investigación de un término o me estoy documentando para hacer alguna traducción y me topo con cada página que digo yo, madre mía, aquí necesitarían un poquito de ayuda, ¿no? Entonces, tener esa proactividad, esa iniciativa de ponerse en contacto con el potencial cliente y de saber, y lo hablaba, no recuerdo con quién, de saber también tus límites, ¿no? Que sí puedes hacer bien, porque a la larga, ese es otro tema que quería hablar contigo, redunda en la calidad, es decir, cuando más empieza a ser menos calidad, yo creo que ahí es como que está el límite, ¿no? Es decir, Claro. no vas a ofrecer algo que por ganar bien o por ganarte al cliente, lo vas a hacer o vas a decir que sí. Y me llevaba a otra pregunta. A ver, ¿Sheresade alguna vez ha dicho que no? Es decir, le ha dicho a un cliente, vea, definitivamente no puedo, ya sea por tiempo o porque no está dentro de tu especialidad. Sí. ¿Cómo va eso? Porque a veces, pues uno también ve en redes, pero en la realidad también como profesional nos ha tocado decir que no, ¿no?
Entonces, en tu caso, ¿te has topado con esa experiencia? Sí, 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 y además últimamente varias veces, y llega un punto que yo creo que también eso lo coges, te lleva con los años, es decir, en un principio quieres tener los máximos clientes posibles, quieres abarcarlo todo, no quieres decir que no porque, guay, si luego no me llaman, pero llega un punto que eso es una trampa, y es lo que tú decías, si coges algo y no estás suficientemente preparado, vas a entregar algo que no está bien o que no vas a poder dar el 100% de ti, y luego el cliente no te va a llamar. Entonces, yo creo que es importante en este aspecto, y por eso insisto siempre en redes, ¿no? O en el blog, que es importante tener un buen grupito de compañeros, conocer a gente, llevarse bien, porque al final es otra manera de ayudar al cliente y de conservarlo, ¿no? Me pasó, por ejemplo, hace menos de un mes, una editorial para la que había hecho un libro sobre empresas emergentes. Entonces, la editorial era Planeta, una editorial grande. Era un libro que en un principio tenía su dificultad porque hablaba de términos económicos, pero no era muy especializado. Entonces, a ese dije que sí y lo entregué. Al entregarlo, me dice la editora si estaría interesada en hacer otro libro de la colección, y al pasármelo vi que estaba muy centrado en temas fiscales. Y ahí entraban muchos conceptos económicos. Y yo ahí sí que le dije, no puedo. Y se lo dije literalmente, es muy especializado para mí. Digo, si es hablar de pues, empresas en general, de innovación, de marketing, bien, pero ya cuando entramos en muchos temas fiscales, en cosas económicas que realmente son complicadas. Incluso había un apartado en el que requería la adaptación del traductor porque había que traducir, digamos, el sistema anglosajón fiscal al nuestro español. Wow. Entonces ahí le dije, yo no puedo. Pero antes de decirle eso, ya había hablado con alguien que sí, que pensaba que tenía ese perfil, y no fue esa persona, sino esa persona me pasó a otra que me dijo, mira, esta chica es economista y ahora trabaja de traductora desde hace unos años y esto te lo va a hacer genial. Y directamente le dije a la editora, yo no puedo hacerlo por esto, pero tengo a esta persona que te lo puede hacer. Las puse en contacto y ahora mismo esta chica está haciendo el libro. Es decir, que hay que ser conscientes de tus límites, no cogerlo solo por tener un libro más o por el dinero o algo. Si no estás capacitado, no lo hagas. Y al final creo que quedas mejor siendo sincera y ayudando al cliente a encontrar a alguien que no echarte a las espaldas, decir que sí y que luego le llegue un churro que no te va a contratar más y que encima le haces una faena al cliente. Es decir, que eso es importante. Y con tiempo lo mismo. Hay muchas veces en traducción audiovisual que hay cosas en las que tengo que decir que no, porque los ritmos son muy rápidos, tú lo sabrás también, y que requieren a lo mejor trabajar fin de semana y llega un punto que dices, no, yo no puedo, necesito un ratito para mí o para dormir o algo así. Entonces, claro, en esos momentos dices, pues no puedo, lo siento. Y luego es gente que te vuelve a contactar. Es decir, que al fin y al cabo tenemos que pensar que todos somos humanos y el cliente también. Es decir, que llega un punto que ellos entienden, ¿no? Que no puedas abarcarlo todo o que no sepas de todo. Y sobre todo lo que yo creo que hay que hacer es, como decíamos antes con el hecho de hablar con clientes o solicitar trabajo, es ser consciente de tus posibilidades y ser sincero con el cliente. Y creo que eso te abre más puertas de las que te cierra. Claro, porque luego está el tema del boca a boca, ¿no? Y también es algo que se la juega uno, porque si entregas, como bien ustedes dicen, si entregas un churro, entonces ese boca a boca, no sabes ese cliente a Claro. qué otro cliente conoce, a qué otra persona. Totalmente. Y las redes son así, Y el ¿no? mundo es muy pequeño, ¿eh? Es muy, muy pequeño. Y al final te llegan informaciones de todo. A mí me ha llegado trabajo sabes que en las editoriales grandes habitualmente, claro, contratan a mucha gente, pero me ha llegado trabajo de la misma editorial, pero otra rama, ¿no? Porque los editores pues tienen contacto entre sí y a lo mejor uno le dice, oye, necesito una traductora, un traductor para el libro tal. Pues mira, yo conozco a una que, y a mí me ha llegado mucho trabajo así, es decir, dentro de una gran editorial, trabajar para un editor en concreto, para un sello, y que te llegue el email de otra directora de otra editora de mesa diciéndote, mira, vengo de parte de fulanito que me ha dicho que has traducido para él y yo te propongo otro libro. Y al final es eso, es decir, si trabajas bien y si le solucionas el problema, que muchas veces sí que es verdad que tenemos esta gran idea de la traducción como, vamos, casi salvadores de vida, ¿no? Y al fin y al cabo estamos ofreciendo un servicio y un servicio por dinero. Y si lo haces bien, la gente te tiene en cuenta. Es decir, que yo creo que es importante lo que tú dices, ¿eh? Entregar algo con calidad, porque luego nunca sabes a dónde te va a venir el trabajo. Claro, y me ponía yo a pensar,
digamos, en las veces en que se dice que no, en la en el manejo del tiempo, que también viene con la diversificación, ¿no? Porque, digamos, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me meto en un proyecto con la agencia con la que trabajo, una de las agencias con la que trabajo, me meto en un proyecto, luego le digo que sí a otro, pero porque los tiempos se van acomodando, ¿no? Y luego está esta revisión y entonces empiezo a hacer mi calendario y digo, bueno, ya está lleno, ya no me cabe nada. Y luego te entra otro correo y entonces tienes también que tener bastante habilidad para el manejo del tiempo, ¿no? Cuando empiezas ya a diversificar y a tener un poquito más de clientes, ¿cómo lidias con el tiempo? Y como bien tú dices, llegan fines de semana que ya llevas 2, 3, 4 fines de semana sin descanso y dices, ya no, ya necesito un respiro. Claro. Yo ya directamente sí que hay cosas a las que me duele decir que no, sobre todo traducción editorial, pero si veo que no puedo, digo que no. No porque me conozco alguna noche de no haber podido dormir y no quiero eso en mi vida, ya nunca más. Y es lo que te digo, al principio aprendes de todo eso, ¿eh? Al principio dices que sí a todo, pero luego ves que es que humanamente es imposible. Si luego ves que te pilla mucho ahí el plazo, pues intentas negociar con los clientes. Pues me ha pasado esto, necesitaría un poquito más, ¿no? Al fin y al cabo es lo que decíamos antes, que tratas con humanos, no con robots, es decir, que siempre hay un poquito de margen. Pero sí que en tema de planificación intento no coger mucho más. No digo solo mucho más porque sé que a veces abarco mucho, pero cosas que sean posibles, porque si son plazos imposibles ya o tienes ayuda o solo es imposible terminarlo todo. Claro. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en mi caso, acá, bueno, yo sé que sucede en todos lados, se puede ver en las redes sociales, pero acá, por ejemplo, en Guatemala, si te ven en una lista de la asociación, de alguna asociación, que acá solo hay una, pero bueno, si te ven en la lista de la asociación y ven que eres traductora, van y te llaman los clientes, ¿no? Y te dicen, a mí, fulanita de tal, Alejandra, tenemos un grupo al que queremos que traduzca porque tenemos un invitado y una charla y quieren interpretación. Entonces ya sabe uno por dónde van las cosas, ¿no? Pero quería traerlo al tema porque me imagino que teniendo tú las credenciales que tienes, todavía hay gente que te busca para interpretar o ya no. O hay gente que sale así de la nada y te dice, mire, está este tema. O me pongo a pensar que debido a la calidad de trabajo que tú entregas, pues ya los clientes te refieren un tipo de trabajo que es muy parecido, ¿no? Entre todo, y así es como vas ampliando tu trabajo. ¿O todavía te busca gente para pedirte servicios que definitivamente tú no das? Sí, totalmente. Pero yo creo que aquí entra en juego el desconocimiento. Cuando tú trabajas en general para una agencia y desde un principio estableces bases y ellos saben qué servicios ofreces y no. Pero sí que quien no tiene mucha idea, y eso pasa mucho con algo que yo insisto mucho, que es que todo el mundo sepa que eres traductor y que a veces me llegan ofertas de, yo qué sé, mi madre, pues fulanita me ha dicho que su hija en una empresa necesita a alguien que les vaya a traducir. Entonces, bueno, si es que les vaya a traducir, seguramente no será una traducción, sino será una interpretación. Pero bueno, hablas con esa persona, bueno, porque al final te lo pasa a tu madre y dices, bueno, a ver. Y al final pasa eso, no, una interpretación, y en esos casos yo he hecho un par, pero no es mi campo. Requiere, bueno, un poquito más de temple y es algo que sí, yo le tengo muchísimo respeto. Y admiro muchísimo a los intérpretes porque tienen que tener mucho aguante. Yo he estado en las dos que he estado, no fueron fueron bien al final, pero eran momentos tensos, eran negociaciones de empresas con empleados a los que iban a despedir y cositas así muy delicadas. Y supongo que por eso dije nunca más. En esos casos yo no lo puedo hacer, pero te paso, por ejemplo, el contacto de la Asociación de Traductores, en este caso en la mía es Aptic, y ellos quizá te pueden enviar algún intérprete. Y entonces intentas, ya que tú no lo puedes hacer, una vez más intentar ayudarlos de alguna manera, ¿no? Y luego sí que a nivel individual, sí que algún cliente quizá porque te ve traductora tal o ha llegado a tu página web, pues piensa que puedes ofrecer ese servicio. Pero una vez más es desconocimiento. Lo mismo que escritores
que a lo mejor, por lo que sea, han buscado traducción editorial, les ha salido el blog, lo que sea, y te escriben para decirte que quieren traducir su libro al inglés, cosa que yo evidentemente no hago. Yo puedo hacer una inversa si es un texto corto, algo general, pero con una novela nunca me atrevería a traducirla al inglés por mucho que sea prácticamente bilingüe en este idioma. Así que hago lo mismo. Pues yo no te lo puedo hacer porque, y además se lo digo al cliente, tú lo que necesitas para traducir tu novela es que la traduzca un nativo. Intenta, en la mayoría de de tus posibilidades, buscar a alguien que sea nativo. Como eso sé que a un cliente, un autor de aquí, le va a ser quizá más difícil encontrar a alguien, pues si conozco, que es mi caso, a un par de traductores nativos del inglés, pues darles los correos y que él se ponga en contacto. Pero sí que pasa, pero básicamente por eso, porque la gente quizá, hay algunos que no tienen una idea clara de lo que es traducción inversa, traducción normal, interpretación, y entonces es también tarea nuestra, aunque nos pese o no queramos, educar al cliente en este sentido. Claro, sí, porque hay mucha, como tú dices, desconocimiento, ¿no? De la diferencia entre el traductor que trabaja tranquilito, bueno, tranquilito es un decir, pero bueno, trabaja desde casa la mayoría de veces, y un intérprete que es el que está en el campo de batalla, le digo yo. No, totalmente. Y hay una cuestión aquí porque lo tengo a la vista, en tu blog, que me encanta. Y si bien es cierto, no va con él, o sea, no se relaciona directa y estrechamente con el tema que tratamos hoy, pero me encantaría hacerlo ver. Y es que dices, en el área donde estás sobre la autora del blog, dice, a pesar de las dificultades que vivimos en esta época, mi sueño es seguir viviendo de la traducción, que a fin de cuentas es lo que más me gusta. ¿Quién dijo miedo? Me encanta esa frase al final. Porque hay muchísimos mitos de, no, con la traducción no se vive, ¿no? Y por eso me interesaba muchísimo abordar este tema contigo de la diversificación, porque digamos que eres un ejemplo, y sé que hay muchísimos otros colegas y profesionales que también han logrado tener esa sabiduría de no quedarse cómodos en un solo lugar, ¿no? Pero considerando la carga de trabajo que tú tienes, que yo sé que hay, por experiencia, sé que hay momentos buenos, hay momentos malos en el año, la traducción baja y sube, pero, a ver, Sheresade todavía necesita estar buscando clientes nuevos constantemente, necesita estar tocando puertas. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Es algo que nunca acabamos de hacer? O, bueno, yo digo que sí, digo, pero bueno, tú que tienes más años en esto, me dirás. Yo creo que es sano que no te confíes con lo que tengas y siempre vayas buscando cositas. Primero, porque que vayas buscando y que llames a puertas no quiere decir que te lo den al momento. A veces tenemos ese miedo, ¿no? Decir, ahora mismo tengo mucho trabajo, pero a ver si llamo a esta puerta y me dicen que tienen algo ya y luego no puedo y entonces quedo mal. Entonces esto hay que quitárnoslo un poco de la cabeza. Yo lo que hago ahora es obligarme, al menos, no cada semana, pero sí una vez al mes, una mañana, de pensar, vale, ¿qué es lo que tengo entre manos? ¿A qué puertas más puedo llamar? Y sí que lo suelo hacer más con traducción editorial. Con las agencias con las que trabajo, más o menos, ya van pasando cositas, entonces agencias ya no busco. Pero editoriales de vez en cuando sí que vuelvo a hacer una batida de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Igual que, por ejemplo, editoriales con las que he trabajado que me pasaron un libro y a lo mejor hace tiempo que no colaboramos, pues, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Tenéis algo más? Es decir, ir cultivando un poquito esto, porque si simplemente estamos a la expectativa de que llegue algo, pues puede que llegue o puede que no. Y siempre es lo que decimos, ¿no? Es como, no sé, tienes que ir a buscar clientes cuando tienes la barriga llena, ¿no? Es como ir a comprar al súper cuando tienes la barriga llena, porque no vas a ir a comprar cualquier cosa, ¿no? O cualquier dulce o cualquier lo que sea. Es decir, es cuando estamos bien que hay que buscar cosas, porque si no, en momentos en los que haya menos trabajo, te frustras porque no encuentras nada, te lamentas porque estás mano sobre mano y no hay nada que hacer. Entonces es importante, aunque te vaya bien, en un determinado momento, porque como tú dices, todo va fluctuando, pero sí que dedicarte un momento a decir, vale, ¿dónde estoy?
y qué necesito hacer o qué es lo que quiero hacer o a qué puertas quiero llamar y cómo hacerlo y tener un buen control de eso. Pues hace un mes envié un correo aquí, no me han dicho nada. Vale, pues voy a volver a insistir. Oye, perdona, mira, te envié un correo, ¿lo recibiste? No sé, es intentar cultivar un poco eso, porque Claro. es lo que te digo, si te quedas inmóvil, puede llegar el punto de que luego no haya nada más. Así que es importante estar en marcha, aunque sea, ya te digo, obligándote un día al mes o lo que sea que a ti te funcione, porque es lo que también digo muchas veces, a cada uno le funciona su sistema, pero al menos tener un rinconcito ahí para plantarte, pensar en dónde estás y dónde quieres ir. Claro. Y como dirían un poco, siempre con el tema de la diversificación, como dirían un poco los colegas Damián y Rafa en su programa, en donde te entrevistaron también, un poco de, voy a pasar a la parte de un poco de autobombo, pero para ti. Me gustaría que dentro de la diversificación que quiero abordar es también tus dos más recientes libros. A ver, Falsos Amigos o False Friends de Larousse, con ilustraciones de Iris Amaya Valero. Y el ultimito, el que está, digamos, que más caliente, más recién salido del horno, Flash Grammar, también de Larousse, con ilustraciones de Laura Vivancos Gómez Mancía. ¿Y por qué? Preguntarán, ¿y por qué menciona a la ilustradora, no? Porque están muy bien ilustrados, es decir, son libros que te llevan visualmente para aprender y para conocer un poquito más, en el caso de los falsos amigos, esas palabras o esas frases que a veces nos encontramos en traducción audiovisual o incluso en documentos técnicos, ¿no? Que dice uno, hey, ¿esto cómo lo traduzco? O en realidad literalmente será lo que están diciendo. Entonces están muy bien ilustrados, son muy entretenidos de leer y entonces quiero que también nos comentes un poco sobre cómo llegan estas propuestas a tu escritorio, cómo te apañas para, para redactar libros, traducir y hacer todo lo que haces saber. Bueno, pues vino gracias a las redes la propuesta. De hecho, me escribió la editora de Larousse, que lleva estas colecciones de inglés, de divulgación y de aprendizaje a lo divertido. Y ella me seguía hacía ya un tiempo por Twitter, conocía mi blog, sabía que además soy profesora de inglés y me comentó si estaría interesada en redactar, en escribirles un libro para ellos. En un principio, el primer libro que iba a salir era el de Flash Grammar y, bueno, por cosas que pasan al final, pues se ha retrasado un poquitín. Pero ese fue el primero que hice para ellos. Y poco después vino el de False Friends. Y nada, para mí ha sido algo completamente distinto, porque eso sí que realmente es diversificar, ¿verdad? Porque ya no es traducir, es crear. Y ha sido genial. A ver, ha sido muy estresante, porque claro, los plazos ya sabemos cómo van y son muy apremiantes. Pero sí que había bastante libertad a la hora de crearlos. Entonces, eso para mí ha sido una gran recompensa, el hecho de que confíen en ti para crear algo de cero, o sea, de la nada. Para el del False Friends, claro, básicamente era cual arqueólogo buscar el origen de las palabras, indagar en el posible origen del error o motivo del error y por qué se parecen tanto. Entonces, en algunos casos ha sido más fácil que en otros encontrar esa diferencia o ese punto de ignición, ¿no?, que separa las dos cosas. Pero ha estado muy bien y además, claro, las ilustraciones, como tú dices, ayudan mucho a que se entienda el concepto, a que se vea así. Y el hilo conductor es siempre el humor, que yo creo que es algo imprescindible siempre. Es algo en que, por ejemplo, en mis clases intento practicar a menudo y que en las entradas de blog o lo que sea, para mí el humor es muy importante porque ya bastante difícil a veces es la vida como para tomárnoslo todo muy bien. Y bueno, y ha sido genial porque realmente la libertad que he tenido para los dos ha estado muy bien. Y el de Flash Grammar, claro, estaba un poquito más marcado con todas las cosas que nos pueden confundir a la hora de aprender inglés, pero está mucho más organizado en el sentido de que va de menos a más, va de 1 a 1, que es lo básico, a 1 a 2,
Va desde el verbo to be, las horas, hasta algo más complicado como los conectores y los tiempos verbales más dificilillos, pero también ha estado bastante bien porque, claro, la manera de organizar la información era la que yo quería, luego la chica, la ilustradora o la infografista ha sido la encargada de ponerlo bonito y de hacerlo todo así más cuco, pero han sido unas propuestas, la verdad, maravillosas y yo espero, volví a coincidir con la editora hace poco y espero que surjan más oportunidades de colaboración porque es como un soplo de aire fresco, el hecho de ya no solo traducir lo que dicen otros, sino tener la oportunidad de crear, de expresarte y de crear algo, como te decía antes, de la nada, que es lo que más te ayuda. Y asumo que esa participación que ahora tienes como creadora de contenido también te permite ver desde otra perspectiva cuando realizas traducción literaria, ¿no? Me imagino yo, o sea, entiendes desde otro ángulo los plazos, el trabajo que conlleva, todo el trabajo en equipo, ¿no? Que tal vez, a veces como traductor uno lo desconoce, pero participar del otro lado de la banca también te permite tener un panorama y comprender también a veces cuando los clientes se ponen pesaditos con las fechas y entrega y no sé, me imagino yo, ¿no? Sí, ya no tanto para ellos, pero sí que lo he visto más con alguna editorial para la que estás traduciendo algo, un producto que no está terminado. En este caso, hace poco hice un libro de cocina que bueno, pues la autora lo estaba haciendo al momento, lo estaba escribiendo en ese momento casi. Entonces, a mí me pasaron una parte y mientras la autora estaba escribiendo la otra. Y entonces sí que te dabas cuenta de que, claro, a ella la estaban apretando por un lado y yo mientras tenía que ir acabando mi parte para luego unirlo todo y, claro, y ves que eres una parte más de la cadena, del engranaje y que si uno falla, fallan todos. Entonces sí que es en estos proyectos en los que te das cuenta de la dificultad que implica editar un libro y de las prisas, más que nunca. Pero sí que de lo que me he dado más cuenta a la hora de crear o de redactar algo nuevo es de la responsabilidad que tenemos como traductores luego de traducir correctamente. Siempre traducimos, ¿no? Evidentemente damos lo mejor de nosotros mismos, pero de la importancia de realizar un buen trabajo, porque al fin y al cabo el texto no es tuyo. Y eso lo he entendido mucho al verlo desde el otro lado. Y sobre todo, si tienes contacto con el autor directo, que me ha pasado hace poco con una autora que, bueno, me hizo una prueba de traducción y ella es la encargada, no trabaja con ninguna editorial y ella misma es la que encarga las traducciones y te das cuenta de que es algo que realmente que es muy valioso, es alguien que te encarga su obra de todo el tiempo que él haya tardado en hacerlo y que lo encarga a otra persona confiando ciegamente en que va a respetar ese texto y que en el idioma que está contratando, que el lector pues va realmente a leer lo que ella ha expresado. Y es en esos momentos en los que dices, es que, claro, es un encargo, pero no es un encargo más. Es decir, estás hablando de la obra de una persona y eso requiere mucho respeto. Y eso creo que es lo que más me ha ayudado a ver las cosas desde el otro lado. Claro, el tener ese contacto, ¿no? Como interna. Pues bueno, yo creo que ya agotamos. Déjame ver mi chivito. Bueno, ¿cómo dicen mi chuleta? Chuleta. ¿Chuleta lo dicen ustedes? Exacto. Déjame ver mi chivo, decimos aquí, mi chivo de las preguntas. Yo creo que ya las agoté. Y pues nada más me gustaría obtener de ti algo que siempre me gusta leerte, y es, yo creo que sé lo que me vas a contestar, a ver, pero ¿te ves haciendo en 5 años esto que estás haciendo? Es decir, ¿sigues en la misma o te ves más como dando conferencias, dando más clases, perteneciendo a alguna universidad, digamos? Y lo pregunto porque recuerdo que en una charla que yo tuve con el doctor Chaume, yo le decía, ¿y ahora qué haces para trabajar? Es decir, para traducir. Porque él asesora tesis y viaja y congresos y esto y el otro, ya no se da abasto. Y él me decía, pues, por más que no me guste aceptarlo,
ahora solo trabajo cuando tengo tiempo libre, cuando hay receso en la universidad y en las fiestas, ¿no? Solo eso, porque luego los congresos y las charlas y las tesis, eso es como lo que más me lleva tiempo. Entonces, ¿cómo te ves tú en un plazo de 5 años? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me gustaría verme? Eso es distinto. ¿Cómo me veo? Idealmente sería dejando quizá las clases de inglés, dedicando más tiempo de traducción, que más o menos sería, ya le dedico un montón, pero claro, a costa de horas en las que debería estar, por ejemplo, descansando o haciendo otras cosas o saliendo al aire libre. Así que quizá más dedicada, mucho más dedicada a la traducción, y si pudiera, que eso es algo, es un sueño que tengo, que ya veremos cómo sale si saliera, sí que me gustaría dar clases en la universidad, porque creo que me gusta dar clases, me gusta comunicar, pero me gustaría dar las clases en un ámbito en el que la gente quiera estar en clase y quiera escuchar lo que el profesor quiere decir. Porque a veces en mis otras clases de inglés la motivación no es la misma, con lo cual sí que me gustaría probar un poco cómo va eso. Pero sin duda, y si eso no pudiera ser, además es un plazo cortito, pero sí que traduciendo mucho más y dedicándome más a proyectos que me llenen y que me gusten. Quizá mucho más editorial, más subtitulación, cosas que realmente me llenen y me hagan crecer como profesional. Y no, fíjate que no dudo, tendremos de profeta, pero no dudo que eso vaya a llegar, porque así como vas y así como te mueves, yo estoy segura que sí. Y con lo poquito que hemos hablado en esta entrevista, a mí me encantaría recibir clases de ti, porque no, se nota, tienes un don de palabra muy rico, muy ameno. Y no es una cuestión que uno cuesta. No, se te ve. Y se te puede leer también. Eres muy clara para expresar tus ideas. Entonces, yo no dudo que eso vaya a pasar. Más pronto de lo que crees. Bueno, a ver. Bueno, por mientras, creo que tendremos que seguir siguiéndote y leyéndote en tu blog, el cual yo digo que es un pecado mortal no seguirlo, en las redes sociales también, se entera uno también de en qué estás metida. Y pues bueno, yo creo que ya agotamos todos los temas, a menos que tú quieras agregar algo más. No, lo que tú quieras. Perfecto, no, aquí terminamos, ya no te quito más tu noche. Pues bueno, esta es la segunda parte, pero me voy a encargar de pegarlo todo. Esta fue la segunda parte, la continuación de la entrevista que empezamos a las 11 y poquito con Sherezade. Hablamos sobre diversificación en los servicios profesionales de traducción. Estuvo muy amena, no se la pierdan. Si están viendo esta segunda parte, busquen la primera, ya está subida a mi canal. Lo vamos a regar por redes sociales para quien no se haya enterado. Y muchísimas gracias, Sherry, por aceptar la invitación y por toda la información y todo lo que nos compartiste sobre tu experiencia. No, gracias a ti por la invitación y por todo. Que tengas una feliz noche y feliz día, tarde y de todo para quienes nos estén viendo despuesito. Hasta la próxima. Chao.